pasado 8 de mayo. El despliegue de cruces de datos que con inteligencia artificial hizo la Contraloría a las fuentes de información de los programas de transferencias monetarias y a su modelo analítico no refleja las particularidades de los hogares beneficiarios de los programas de transferencias monetarias. El CISBEN, si bien es la principal herramienta, el principal mecanismo de focalización, es decir, de selección que tiene el gobierno nacional para potenciales beneficiarios de programas sociales, no debe ser utilizado como el único criterio de cruce para detectar colados o pagos indebidos en los programas sociales. Por ejemplo, tenemos más de 1 millón de beneficiarios entre población indígena o quienes hayan sido víctimas del conflicto armado, tan solo en el programa Ingreso Solidario Familias en Acción. No tienen requisitos de CISBEN para recibir los subsidios que administra Prosperidad Social las comunidades indígenas, los miembros de las fuerzas militares que tienen bajos ingresos o los desplazados por violencia en Colombia. Reitero, en solo Familias en Acción hay más de 1 millón de beneficiarios con estas características, es decir, que no tienen puntajes del CISBEN. Segundo, como siempre hemos hecho, invitamos a la Contraloría General de la República a que en conjunto con Planeación Nacional instalemos mesas de trabajo en donde conozcamos de manera concreta y detallada el contenido de estas alertas presentadas en el comunicado el pasado 8 de mayo y que podamos revisar en detalle esa información. En Prosperidad Social queremos contarle a la opinión pública que tenemos varios protocolos que venimos haciendo seguimiento constante, mesas de seguimiento con Contraloría y otros entes de control, acceso en tiempo real, tienen los entes de control a nuestras bases de datos, cruces en tiempo real y por lo tanto confiamos en que después de realizar mesas de trabajo encontraremos la información a satisfacción de la opinión pública y por supuesto de los entes de control. 3. Si bien el CISBEN, vuelvo a insistir, es el principal instrumento de focalización que se utiliza en Colombia para la selección de potenciales beneficiarios de los programas sociales, dejar claro que este no es el único que se utiliza desde Prosperidad Social para la identificación de beneficiarios de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos de cada uno de nuestros 5 programas: Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Cada uno tiene una guía y un manual operativo con unos requisitos, puntajes de CISBEN distintos de acuerdo al programa, al enfoque del programa, pero también otras características como, por ejemplo, para Familias en Acción, una familia víctima de desplazamiento, una familia en una comunidad indígena o una orden judicial nos puede instar a ingresar a un hogar a Familias en Acción independiente del puntaje del CISBEN. Jóvenes en Acción, hay que tener presente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lo que llaman los hijos del Estado, personas que no son adoptadas, son ingresadas a Jóvenes en Acción, desplazados, indígenas o también una orden judicial. Colombia Mayor, un adulto mayor focalizado de un listado también de comunidades indígenas u orden judicial. En Ingreso Solidario, hogares de soldados que prestan el servicio militar y están en condición de pobreza, tienen bajos ingresos, órdenes judiciales. En Devolución del IVA, hogares con un titular de Familias en Acción que haya sido beneficiario antes del 2012 o también una orden judicial. Vuelvo a insistir, cuando revisamos en detalle las cifras que presenta la Contraloría en su comunicado, haciendo cruce con la información que tiene Prosperidad Social, en Familias en Acción actualmente tenemos alrededor de 700.000 familias desplazadas, 120.000 familias indígenas, 500.000 familias de la estrategia Unidos. En Jóvenes en Acción tenemos alrededor de 900 jóvenes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportados como hijos del Estado, 67.000 jóvenes desplazados, 9.000 indígenas, 14.000 jóvenes de la Estrategia Unidos y 87.000 que provienen de un hogar atendido por Familias en Acción desde el año 2000. En Colombia Mayor se están atendiendo 45.000 adultos indígenas y con Ingreso Solidario se atienden a más de 42.000 soldados. En Devolución del IVA se focalizaron 700.000 hogares en la primera cobertura para 1 millón de hogares que tienen criterios distintos al CISBEN. Esto para dejarle claro a la opinión pública que cuando los comunicados que circularon en medios de comunicación masiva decían que había colados por cuanto no tienen puntaje del CISBEN, dejarles claro que millones de beneficiarios de Prosperidad Social
son de hecho escogidos para ser beneficiarios de programas sociales por otros condicionantes distintos al puntaje del Sisbén, por cuanto esta no es la única herramienta para medir pobreza en Colombia. La información de las alertas reportadas por la Contraloría responde a cruces de información cuantitativa que no refleja completamente la realidad de la operación e información cualitativa de los programas de los territorios ni de los hogares. Tener presente la Colombia rural, tener presente el trabajo en comunidades indígenas de la Alta Guajira, tener presente el trabajo que realiza Prosperidad Social en Guainía, en Pichada, en Baupés, tener presente que tenemos 11 millones de beneficiarios en los 100% de municipios del país y lo que esto representa logísticamente y operativamente para esta entidad. Por ejemplo, Familias en Acción, la red Unidos no se puede retirar a un beneficiario que fue ingresado bajo esta característica o una familia que ingresó por orden de un juez. En Jóvenes en Acción, un joven de una familia que haya participado en Familias en Acción antes del 2012. Eso es un principio de movilidad social. Buscamos que ese joven siga teniendo un acompañamiento del gobierno, que siga teniendo un beneficio para que aseguremos que su prosperidad y ascenso económico sea permanente y de largo aliento. Colombia Mayor, el adulto mayor focalizado antes del 2007 con el Sisbén 2. Tener presente que la encuesta de Sisbén es voluntaria, la reencuesta también es voluntaria. Cuando un adulto mayor es ingresado al programa de Colombia Mayor, lo que es como el equivalente a una renta vitalicia, esa persona ingresó a los 70, 75 años, hace 10 años, con un puntaje de Sisbén válido en la época. Hoy, 10 años después, ese adulto mayor tiene 85 años de edad, 80 años de edad, 90 años de edad y sigue siendo beneficiario de Colombia Mayor. Son criterios que las bases de datos no siempre logran encontrar, pero que cuando se analiza caso por caso queda en evidencia que el beneficio está correctamente otorgado a ese beneficiario. Ingreso solidario, hogares en San Andrés y Providencia que hayan sido afectados por el huracán Iota, un condicionante que tal vez las bases de datos no encuentran en un cruce cuantitativo de la información, pero que si hubiera un cruce cualitativo quedarían inmediatamente en evidencia. 4. Prosperidad social se rige por la información oficial de las entidades que administran las bases de datos en las fechas en que son utilizadas para cada ciclo de pago. Para el caso de la identificación de fallecidos, se basa en los cruces que se realizan con la registraduría en el proceso de antifraudes previo a cada ciclo de pagos. No obstante, en el momento del cruce, en cada ciclo de pagos, es posible que una persona no aparezca con reporte de fallecimiento, pero posteriormente en una actualización de la registraduría ya aparezca, y por ello se puede interpretar que Prosperidad Social haya programado un pago a un fallecido o información retroactiva. Y esto es particularmente cierto durante la pandemia, donde los reportes de fallecidos podían demorar en llegar a la registraduría, quien a nosotros nos reporta el estado de una persona como fallecido o vivo, y entonces Prosperidad Social no puede sino aceptar la información que le publica la registraduría. Cuando la registraduría haga una actualización del sistema, ellos toman la fecha del acta de defunción, pero pueden haber publicado esta acta de defunción meses después de ocurrido el hecho. ¿Cómo puede Prosperidad Social tener un mecanismo distinto a confiar en las instituciones del Estado y del gobierno para validar información? Por eso tenemos un trabajo conjunto con diferentes entidades, entre las cuales está el Planeación Nacional, quienes administran las bases de datos del Sisbén, pero también otras entidades que nos reportan información financiera de beneficiarios y otros, y podemos darle un parte de tranquilidad a la ciudadanía, que esos procesos son robustos, pero también que están en evolución constante, por cuanto la tecnología cada día nos permite perfeccionar esos procesos, y por ello hoy tenemos la metodología del Sisbén 4, que muy seguramente y muy próximamente nos va a permitir en tiempo real tener las actualizaciones para estar seguros que no haya nunca dudas en la operación de nuestros sistemas y en los pagos que realiza Prosperidad Social, teniendo presente la magnitud de la operación. Tenemos 11 millones de beneficiarios en la totalidad de municipios del país. En el transcurso del gobierno del presidente Duque, en 3 años y 8 meses, hemos realizado más de 90 millones de pagos y hemos administrado más de 32 billones de pesos entre los 5 programas de transferencias monetarias. Adicionalmente, atendiendo al deber de denuncia que nos asiste como funcionarios públicos frente a los casos que menciona el reportaje publicado por un medio nacional,
Hemos compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para que en el marco de sus competencias investigue los casos allí reportados. Esto, como siempre, lo ha puesto en conocimiento de Prosperidad Social a través de sendos oficios al ente de control. Nosotros invitamos a los entes de control a trabajar con nosotros. Siempre hemos realizado las denuncias desde el primer día de este gobierno ante distintos casos, suplantaciones, reportes de irregularidades, de inconsistencias, pero siempre con el ánimo de demostrarle a la opinión pública que primero tenemos un proceso claro y transparente, un proceso robusto para el chequeo de la información, un talento humano que tiene la experiencia de más de 10 años en la administración de estos programas, que tenemos siempre la voluntad no solo de responder al país, sino de sentarnos con los entes de control a hacer las revisiones y sobre todo dejarle claro a la opinión pública que en ningún momento tenemos una duda sobre la administración de nuestro presupuesto, de cómo se giran los incentivos monetarios, y que estamos seguros que haciendo una investigación completa quedará en evidencia que no se han perdido los recursos de los beneficiarios, sobre todo de los más pobres en este país, que es la finalidad que tiene Prosperidad Social: asegurar que la plata que invierte el gobierno nacional, la plata de los contribuyentes, de los colombianos, llegue a manos de los beneficiarios más pobres y vulnerables. Y por último, resaltar la obra social que ha realizado el gobierno del presidente Duque a través de Prosperidad Social. Es importante que tengan presente que desde que fueron creados los programas de transferencias monetarias en Colombia hace más de 21 años, se han invertido 61 billones de pesos, y en esos últimos 3 años y 8 meses, es decir, en el gobierno del presidente Duque, se ha hecho el 54% de la inversión en la historia de estos programas, más de 32 billones de pesos. No solo hemos hecho más de la mitad de la inversión histórica en transferencias monetarias, sino que además durante el gobierno Duque se triplicó la cobertura de estos programas. Queríamos contarles y darles estas respuestas. Quedamos atentos para seguir dejando claro ante la opinión pública que los recursos de los pobres y vulnerables de Colombia están asegurados, y que seguiremos avanzando para que a través de Prosperidad Social podamos cumplir esa tarea que es la superación de pobreza en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, director de Prosperidad Social, Pierre García. Ahora abrimos espacio para las preguntas para nuestros colegas que nos visitan. Bueno, nombre, medio y pregunta. Buenos días a todos, Juan Sebastián Amaya de RTBC Noticias. Director, es decir que después de esta declaración que ustedes hacen, ¿es correcto decir que el gobierno o que Prosperidad Social, para Prosperidad Social no son válidas esas alertas de la Contraloría? Si ustedes desmienten esa información, y si de pronto ustedes en ese control interno que tienen de toda la información no tienen indicios, o si los tienen, de que sí esté pasando esa advertencia que hace la Contraloría, que se esté pagando subsidios a colados o a fallecidos. Si tuviéramos indicios que se estuviera perdiendo cualquier monto en el pago de nuestros programas sociales, habríamos atendido el tema, habríamos hecho la corrección interna. Tenemos procesos de validación y verificación en cada ciclo de pago. Un ejemplo, ingreso solidario se pagaba mensualmente. Nosotros, previo a anunciar el pago y a efectuar el pago a los beneficiarios, hacíamos un chequeo completo de la base de datos, revisábamos los requisitos, revisábamos inconsistencias en el sistema, nos enlazábamos con los operadores de pago. Tener presente que Prosperidad Social no gira la plata por sí misma, tiene que hacerlo a través de bancos u operadores, que además estos tienen pólizas de garantía, por lo cual sabemos que los recursos tienen garantía, están protegidos, y cualquier inconsistencia la podemos corregir desde Prosperidad Social a nivel de pagador o en la auditoría posterior. Por eso podemos confirmar y anunciar al país que estamos absolutamente seguros que no se han perdido los recursos de subsidios a los más pobres. Buenos días, director. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Usted, si logré comprender bien, entonces está negando completamente que exista la posibilidad que se hubiese perdido esos recursos. Pero lo que sí deja, digamos, abierta la posibilidad es en los fallecidos por el rezago que hay en la registraduría. ¿Qué pasa con ese dinero? Porque, bueno, ahí hay una falla que puede que no sea de Prosperidad, pero sí es del gobierno o de las entidades, como la registraduría, de no saber que una persona se murió para las entidades de una vez, sino pues puede que cuando publique, como usted lo dice, el certificado de defunción, o cuando la familia misma quiera avisarle al gobierno que se murió. Entonces, ¿qué pasa con en ese tiempo con esa plata que se le giró? ¿Esa plata se pierde? ¿Se puede recuperar de alguna manera? ¿Quién queda con esa plata? Si esa plata se logran ustedes determinar que quedó en los bancos, ¿la pueden reintegrar a sus, pues, a las arcas del gobierno? Bueno, primero dejar
Claro que las bases de datos de prosperidad social, los criterios de focalización, es decir, los criterios para que un ciudadano sea ingresado a un subsidio, como lo conocen los colombianos, es mucho más complejo de lo expuesto en el comunicado de la Contraloría. Y cuando uno entra al detalle, nosotros podemos demostrar, y por eso estamos confiados, que la información que presenta Prosperidad Social será validada posterior o una vez se hagan mesas de trabajo con este y otros entes de control, por cuanto cuando mencionan colados, por ejemplo, personas que no tengan puntajes de CISBEN, ya expusimos varios argumentos de cómo millones de beneficiarios de hecho ingresan a Prosperidad Social con un criterio distinto al del CISBEN. Población indígena no tiene CISBEN, entonces por ende ahí queda claro que debe haber otro protocolo de medición de pobreza para estas poblaciones o estas comunidades del país. Dos, que se le otorgó beneficios a colombianos que tengan puntajes del CISBEN distintos a los rangos establecidos. Entonces ahí entramos a explicar que hay distintos rangos de selección o de corte en cada uno de los 5 programas. Entonces por eso hay que revisar la información en detalle y hay que tener presente que los manuales operativos han evolucionado a través del tiempo y que, por ejemplo, los criterios de selección o el puntaje que se le exige a un beneficiario hoy para ser beneficiario de ingreso solidario no es el mismo que en el marzo-abril del 2020 cuando fue creado el ingreso solidario. Esto ha ido evolucionando, entonces necesitamos estar seguros de en qué momento analizó la información la Contraloría para nosotros poder validar entonces esta información. Y en cuanto a los fallecidos, nosotros podemos contarle a los colombianos también que hay diferentes protocolos y también hay diferentes situaciones y que cada caso de cada beneficiario fallecido debe analizarse por separado. Hay 2 grandes categorías, pero la más importante, que seguramente no encuentran las bases de datos cuando hacen un cruce simple de la información, es que el beneficiario es el hogar en Familias en Acción, por ejemplo. El ingreso solidario, el beneficiario es el hogar, no el titular o el padre cabeza de familia o madre cabeza de familia. Familias en Acción está dirigido a los hijos menores de 18 años que están dentro de un hogar. Si fallece la madre o el padre de ese hogar registrado como titular del hogar, automáticamente reemplazamos a pagarle a otra persona. Si fallecieran los 2 padres, los hijos siguen siendo beneficiarios de Familias en Acción, pero por ser menores de edad y no tener cédulas, capaz no aparecen en el sistema. Ese es un ejemplo y una ocurrencia frecuente. 2, el ingreso solidario y en devolución del IVA funciona de la misma manera, son los hogares los beneficiarios. 3, muy importante tener presente la fecha del reporte del acta de defunción, porque Prosperidad Social, como paga por hechos cumplidos en Jóvenes en Acción o en Familias en Acción, lo que llamamos los condicionantes, es muy posible que cuando hayamos hecho el corte para determinar el pago a un beneficiario, en ese momento sí estuviera vivo y sí cumpliera con los condicionantes, y la defunción podría haberse dado después, pero es un derecho adquirido de ese beneficiario y la familia tiene derecho a cobrar ese incentivo después. Entonces por eso es difícil mencionar como los casos como un todo, habría que mencionar uno por uno los casos. Y 3, puede ocurrir que una familia en la Colombia rural no haya reportado el fallecimiento de su padre o madre y durante meses haya logrado conseguir un acta de supervivencia ante un notario o un alcalde localmente y reportarlo correctamente al operador de pago de Prosperidad Social y no registrarlo en registraduría. Ante esos casos nosotros debemos tener presente los hechos de buena fe y tener como válida la información que nos presenta la entidad, información además que viene respaldada en ciertos casos por un notario y no podríamos hacer algo distinto, pero la tecnología nos permitirá llegar a que estos hechos se puedan validar en tiempo real. ¿Pero se recuperarían los dineros? Los dineros, a ver, es que este es un principio técnico que hay que tener claro, que los requisitos para el pago de los beneficios se han cumplido cuando la entidad determina pagarle a un beneficiario. Entonces ahí no se está perdiendo el dinero, se está girando a un beneficiario cuyo derecho fue causado y por lo tanto estamos cumpliendo con la normatividad y con la ley. 2, hay que analizar los casos donde pueden estar defraudando a la entidad. O 3, donde las familias no estén reportando u omitiendo información y entonces un beneficiario pueda estar cobrando un beneficio que no le corresponde. Por eso es difícil generalizar en un proceso con 11 millones de beneficiarios y 90 millones de pagos. Director, buenos días. Miguel de Noticias RCN.
A mí me gustaría que de pronto concretáramos las respuestas del DPS con respecto a los hallazgos de la Contraloría. Por ejemplo, ellos dicen que encontraron personas que no estaban inscritas en el CISBEN. También dicen que encontraron personas que hacen parte, que son pensionados, y que hay otras personas que no cumplían con el puntaje. ¿Cuál es la respuesta del DPS? Ya escuchamos el tema de fallecidos con respecto a cada uno de esos hallazgos que ellos han dado. Bueno, yo en la presentación, en la lectura del comunicado que hice, atendimos cada uno de los puntos como los presentó la Contraloría en su comunicado, y la pregunta que me hace, ellos mencionan 137 beneficiarios que registran como pensionados. Sobre estos pensionados vale la pena analizar, y por eso la invitación a una mesa técnica para que junto con la Contraloría y otras entidades revisemos esta información, pero es muy posible que el momento en el que se le decreta la pensión a un beneficiario y el momento en el que efectivamente empieza a recibir el pago de la pensión sea distinto, y por lo tanto cuando Prosperidad Social valida que ese colombiano, beneficiario de Colombia Mayor, no está recibiendo una pensión, es un hecho que en ese momento es real, y por eso tomamos la decisión de pagarle el incentivo. Al siguiente mes, si empieza a recibir, a devengar la pensión, automáticamente queda suspendido el pago del ingreso del Colombia Mayor, como otro pago como ingreso solidario también. O sea, nosotros tenemos un chequeo mensual en cada ciclo de pagos. Antes de pagar, hacemos un barrido completo de la información y cruzamos con bases de datos donde encontraríamos ese pago que hiciera con pensiones. Importante recalcar cuáles son los principios con los cuales nosotros retiramos un beneficiario. Uno, el de tener una pensión de más de 4 salarios mínimos legales vigentes. Tener un ingreso superior a 4 salarios mínimos legales vigentes. Muy importante esto porque, ojo, no quiere decir que alguien por estar empleado pierda el beneficio o esté colado en el sistema. No, cuando se calcula la pobreza monetaria en Colombia, se debe hacer un contraste entre el ingreso de la persona, una persona que se esté ganando 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, puede ser beneficiario de un programa de prosperidad social. ¿Por qué? Porque esa persona tiene 4 miembros del hogar o 5, entonces si 4 miembros del hogar por una persona que gana 2 millones de pesos, quiere decir que su ingreso es de 500.000 pesos por miembro del hogar. Si su ingreso fuera de 1.000.000 de pesos, quiere decir que con 4 miembros en el hogar tienen 250.000 pesos por miembro del hogar, entonces estarían en la categoría de pobreza monetaria en Colombia y requieren asistencia del Estado. Es muy importante tener presente que sí se puede ser trabajador formal y tener un beneficio de prosperidad social. Lo que nosotros pedimos con mucho detalle y mucho cuidado es que sean personas que vivan en situación de pobreza extrema o de pobreza moderada. Los anuncios o los comentarios que hace la gente, que sean personas de altos ingresos o de megapensiones o ingresos similares que puedan ser considerados superiores a clase media, deben ser hechos aislados, y sabemos que no es la generalidad en los programas de prosperidad social, y por eso podemos anunciar de esta manera y defender las cifras que hoy les presentamos. ¿Alguna otra pregunta? Catherine Leal, buenos días, Catherine Leal de RCN Radio y la FM. ¿Cómo garantizar entonces para que esto no ocurra en un futuro, si bien en este caso no se está presentando? Se conoció irregularidades, por ejemplo, de una persona que hoy es candidata a la vicepresidencia y que sí recibía y además cobraba, con la excusa de que era que le consignaban, no los pedía. Entonces, ¿cómo garantizar para que esto no se repita y para que estas alertas en un futuro pues no se den? Bueno, pues el caso de la ciudadana que ustedes mencionan es un ejemplo que sirve para muchos otros casos similares, y es que en el momento que le fue otorgado el beneficio, es decir, que fue ingresada al programa Ingreso Solidario, tenía un puntaje del CISBEN que la calificaba como pobre en Colombia. Nosotros teníamos una cifra de corte al momento que era hasta 30 puntos del CISBEN, y esa persona tenía un puntaje inferior a 30. Por lo tanto, para Prosperidad Social, que no administra las bases de CISBEN, sino que se rige en los puntajes que tienen los colombianos en el CISBEN, esa persona calificaba en ese momento con ese puntaje. Que la situación económica de la persona haya evolucionado en el tiempo es algo que hay que medir en cada caso individual. En ese que usted menciona, la persona sigue cumpliendo con los condicionantes para seguir siendo beneficiaria del programa. En el momento que tenga más de 5 millones de pesos en una cuenta bancaria, automáticamente perderá el beneficio. En el momento que esa persona tenga más de 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes reportados en el PILA, perderá el beneficio, o
que la persona renuncie al beneficio, como lo han hecho muchos colombianos, que al obtener un trabajo formal o al mejorar sus ingresos o haber podido superar los efectos de la pandemia, han pedido a Prosperidad Social y han renunciado voluntariamente al incentivo con el comentario que quieren que esa plata le llegue a otro colombiano que la necesite. ¿Otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias entonces al director, a la directora del DNP, a nuestra ministra de Vivienda y a todos los colegas que asistieron a esta rueda de prensa. Cualquier duda, no duden en contactarse con nosotros. Muchas gracias y feliz día.